Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No sé si es correcto. Muchas gracias por venir un día más hoy. Hoy es el Día de los Héroes de la Arqueología, porque tenemos un partido a las 9:15. Muy importante. A mí me gustaría verlo también, Si alguno nos va a ir Así que muchas gracias por venir, como siempre, a las actividades que hacemos en el museo, que para nosotros es un placer ver esta sala llena de gente interesada en la arqueología y la prehistoria de Cantabria. Y hoy continuamos con el ciclo de la pieza del mes, que ya es un clásico en el museo, y hoy tenemos esta presentación que nos va a hacer Germán, al que presentará mi compañera Adriana. Y yo lo que voy a hacer es, aparte de darles la bienvenida, anunciarles que la siguiente conferencia del ciclo de la pieza del mes será el primer martes de junio, el día 6. Estará a cargo de María Luisa Ramos Sanz, que es profesora de arqueología de la Universidad de Cantabria, y versará sobre la terracota con tema báquico hallada en Santander y su proceso de manufactura. María Luisa Ramos está especializada en un apartado de lo que ahora también se llama la arqueología experimental, y lo que hace es reproducir los procesos de fabricación y de decoración de unas piezas muy concretas de la manufactura romana, que son las antefijas que se colocaban delante de las tejas, en los aleros de los tejados, y su conferencia versará sobre una de estas piezas localizada en Santander. Para mí también es un placer comunicarles que muy en breve, quizá antes de un mes, publicaremos el primer volumen de las piezas del mes. Las intervenciones hemos pedido a los intervinientes en este ciclo que hagan un resumen de su intervención, y entonces vamos a publicar un pequeño libro, un pequeño volumen que recoge todas las piezas del mes desde que iniciamos este ciclo hasta la actualidad, y esperamos poder continuar en el futuro con nuevas ediciones. Yo creo que para principios de junio muy probablemente tengamos el libro ya a su disposición. Otra cosa más que no me acuerdo nunca de decir: las conferencias las grabamos. Está ahí Cristina, que le encarga de las redes sociales de Palacio Festivales, graba todas las intervenciones y luego se cuelgan en YouTube, en un canal que es del museo, ¿no? Museos de Cantabria. Museos de Cantabria, ustedes buscan en YouTube Museos de Cantabria y pueden ver ustedes, o otras personas que interesadas que no hayan podido venir hoy, por ejemplo, porque iban a ver el partido, lo pueden ver en YouTube cuando quieran. Dos avisos más y acabo ya. Tenemos aquí una hoja, como siempre, en la cual pueden ustedes apuntar su nombre y su dirección de correo electrónico para recibir los avisos con todas las actividades que hacemos en el museo. Pueden estar, digamos, para no tener que estar pendientes de las agendas, de los medios de comunicación. Cada actividad nosotros les incluimos en nuestro listado de distribución, y cada cosa que hagamos en el museo se la comunicamos. Y otra cosa más, de hace poco, pero en pujanza y aumento, tenemos una asociación de amigos de MUPAC, que es un organismo que ayuda mucho a desarrollar también las actividades del museo y a dinamizar nuestra actividad. Tenemos también un formulario que está en el mostrador de la entrada, por si ustedes quieren recibir información o hacerse socios, que es mejor todavía. Entonces pueden ustedes cumplimentarlo en el mostrador de entrada. O sea, que actividades del museo aquí, a la asociación de amigos del museo en el mostrador. Yo no digo nada más, y dejo a Adriana presentar a nuestro conferenciante de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de una hacha pulimentada, una hacha neolítica, de un yacimiento arqueológico que ya es muy conocido por todos nosotros, que es la Garba, en este caso la Garba C. Y la presentación la va a hacer Germán Arriba Barba, que es un arqueólogo gallego, y dije gallego y no gallego, que es licenciado por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene el DEA, o sea el Diploma de Estudios Avanzados, hecho por la UNED, y tiene un máster hecho en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Toulouse. Una amplísima formación, Germán, con la arqueología tanto académica, ha trabajado, dirigido y participado de proyectos arqueológicos de gran relevancia en toda España, sobre todo, bueno, la parte de arqueología académica, pero también tiene experiencia como arqueólogo de gestión y es un importante baluarte en temas, lo digo con experiencia propia, porque trabaja con nosotros en este momento en el museo. También es un gran técnico de museos, ha trabajado en museos, incluso en Francia, ¿verdad, Germán? En museos de distintas partes de España y Francia. Tiene un currículum bastante nutrido y bueno, como investigador está especializado sobre todo en neolítico
y muy especialmente también está interesado en los temas del megalitismo en la fachada atlántica europea. Os dejo con él, que seguramente nos va a dar una charla muy interesante. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? No sé, me han dicho que hable muy cerca, así que voy a preguntar un poco por lo menos. Bueno, si no me escuchan así, tengo tendencia a moverme, así que es probable que tampoco tenga una voz muy masculina, digamos. Bueno, yo en principio agradecer las palabras de Ariana, también las de Roberto del otro día. Es agradecer que tengan la oportunidad de hablar en un foro tan interesante y un museo espectacular como tenemos en MUPAC. No es porque yo sea becario de MUPAC, pero cualquiera que conoce este museo sabe de sus colecciones. También agradecer la presencia, evidentemente, del público, que siempre es una cita señalada, y algunos de los que llevan el proyecto de la Garma, que están aquí las tres personas que conozco como los baluartes de este proyecto, y también su presencia. Bueno, voy a hablar de una pequeña hacha, de la Garma C, bueno, es una hacha entrada en un contexto arqueológico, que no hay muchos casos en Cantabria, desgraciadamente. Pero es una hacha que nos va a dar también pie a hablar del Neolítico, un proceso de transición de las etapas más serodias de la prehistoria hasta el cambio hacia una economía de producción. Bien, en primer lugar me gustaría presentar también un poco el proyecto de la Garma, porque aunque lo tenemos todos, pues cabe la posibilidad, ¿no?, de que aprendamos una cosa más. Yo la verdad es que he aprendido muchas cosas preparando esta exposición. El Monte de la Garma forma parte de unas conocidas como sierras litorales y alcanza 216 metros de altura. Geológicamente está formado por unas calizas del Albiense Medio, Bedomiense, Inferior, y está situado pues, a 5 kilómetros más o menos de la costa actual de Cantabria. Ya me estoy girando. Vamos a dar un pequeño avance para que tengan una visión. Ahí está. Bueno, esto es son varios elementos que nos pueden ayudar a entender un poco la complejidad del Monte de la Garma. El Monte de la Garma alberga 11 yacimientos, hasta 120.000 años de cronología, que llega hasta la Edad Media, y en todos los periodos tiene pues, algunos restos arqueológicos. En principio, voy a enumerar los yacimientos, pues están los yacimientos encontrados a principios del siglo XX, la Cueva del Mar, el Truchiro, con ocupaciones humanas mesolíticas y exploradas por el prehistorio Lorenzo Sierra. Pero sobre todo en la década de los 90 es cuando el proyecto de la Garma comienza a ganar más peso y se empieza a investigar de forma más rotunda. En este decenio se encontraron pues, yacimientos como la Garma A, B, C y D, la Galería Intermedia, la Galería Inferior, Valladar y Peredo. Por grupos arqueológicos combinados, de verdad es que ha sido un trabajo grupal, del Gabinete de Arqueología y Gestión Cultural, del Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología Prehistórica y el Departamento, sobre todo, de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria. Este trabajo coral dio lugar a que se localizasen yacimientos que estaban sobre todo en la ladera y meridional de la colina y son en parte correspondientes a diversos pisos de un complejo sistema kástico, como comentábamos. Algunos de los principales yacimientos se encuentran en las principales galerías kársticas, inferior y media. Bueno, aquí ven el gráfico es bastante bueno, la verdad es que no hace falta mucho, incluso aquí, en principio vamos a olvidar esta parte aquí, el castro de la Garma, por detrás del hierro, y vamos a centrar nuestra atención a la Garma inferior y a la Garma intermedia. Entre estas dos galerías se encuentra la mayor parte de los yacimientos arqueológicos a los que nos mencionado. En la área inferior, cuyo acceso quedó bloqueado a finales del Pleistoceno, se ha conservado un importante conjunto de arte rupestre de los periodos auriñaciense, grevetiense, sultrense y magdaleniense. Estamos hablando de un largo periodo del Paleolítico superior, con más de 500 unidades gráficas que representan animales, signos y manos en negativo. 17 placas con grabados que representan animales, antrópodos y excepcionales restos arqueológicos, ¿no? In situ. Una de las características de la Garma es que se han encontrado estructuras que se utilizaron en su momento y quedaron tal cual, in situ, ¿no? Cuando decimos in situ en arqueología quiere decir que hay estructuras que quedaron que no han sufrido ninguna alteración, o por lo menos ninguna alteración humana, y que se han conservado de forma extraordinaria.
En este caso tenemos pues, en la entrada de la galería intermedia el yacimiento de la Garma A, que fue utilizado como refugio natural y hábitat durante el Paleolítico. Industrias líticas achelenses, estamos hablando del achelense, uno de los periodos más antiguos y poco conocidos en la región de Cantabria, y fauna de tipo templado, que podrían elevar la cronología más antigua hasta el 300.000 antes del presente, así como una secuencia estratigráfica con todas las fases clásicas del Paleolítico superior. El caso de la galería intermedia tiene depósitos de concheros marinos realizados desde mediados del octavo milenio y del sexto milenio antes de Cristo. Y después también tenemos ocupaciones del Calcolítico y la Edad del Bronce. Es muy recurrente en la Garma encontrar la misma galería con varias ocupaciones de diferentes periodos, ¿no? La complejidad que tiene ese yacimiento es realmente inusual en Europa. Dado que, bueno, supone, esto hay que explicarlo, ¿no? Pues que en Europa el nivel de antropización del medio es muy brutal, y encontrar ese tipo de yacimientos que no han sido alterados y que han sido conservados de tal manera, pues nos da una idea de que en algunas ocasiones los arqueólogos tenemos esa suerte, no tenemos que intentar rompernos la cabeza con ciertas estructuras o ciertos yacimientos que están muy alterados, ¿no? Y a veces con estratigrafías casi imposibles, inverosímiles. En este caso es dificultoso, pero es interesante saber este tipo de elementos. Bueno, el caso de la Garma C, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en lo que nos concierne, se encuentra a unos 50 metros al noreste de la Garma A, y a una altura un poco superior, correspondiendo, como pueden ver aquí. Y ahora les voy a enseñar algo que yo creo que es muy interesante, que es la pieza, ¿no? La pieza en concreto, que es quizás la sal, ¿no? del interés de la presentación. Bien, el descubrimiento de la Garma C se lleva a cabo también en los años 90. El contexto arqueológico de la primera campaña de excavaciones arqueológicas de la Garma C se desarrolló a lo largo de sendas campañas en el 2000 y 2001, dirigidas por el doctor Ángel Armendariz, aquí presente, del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria, en el marco del proyecto Estudio Integral del Complejo Arqueológico de la Garma. Esta dirección general recae en Pablo Arias Cabal y Roberto Daño Peredo, a través de un convenio entre la Consejería de Cultura, de Deporte y el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria. En los trabajos de excavación fue registrado un nivel superficial, depósito sepulcral, nivel 1, en el que existían también algunos materiales desplazados. En total se trata de una superficie de 7 metros cuadrados. Para dar una idea, hay cuartos de baño más grandes que este tipo de espacios, y la dificultad de acceder y la dificultad de la excavación, pues aunque no lo he vivido en mis propios huesos, pues supongo que habrá sido bastante complicado. Finalmente se practicó un sondeo de 1 metro cuadrado en el centro de la sala. Aquí vemos un esquema de la excavación. Pueden ver también los diferentes elementos que se han encontrado, entre ellos huesos humanos, cerámica y la pieza lítica, que la tenéis señalada, no sé si se ve bien. ¿Dónde está? Aquí tengo la perspectiva bastante mal, pero bueno. Con el fin de determinar una posible existencia de otros niveles arqueológicos subyacentes, se siguió trabajando en este yacimiento. Si quieren, ya pasamos para un poco más a la descripción de la pieza. Esta pieza que tienen aquí, bien, le he puesto sin escala, son arqueología, a veces tiene ciertas reticencias, pero verán que después lo pongo con escala, ¿no? Es la foto bonita, se suele decir. Es una pieza pequeña, de 8,2 por 4 por 2,7, unas medidas bastante pequeñas para ser un hacha de uso. Seguramente es un hacha pulimentada, hablaremos más tarde de eso, funeraria, ¿no? Es decir, ritual.
Tiene unos pequeños desconchados en una de las partes, y vamos a verlo ahora. Aquí por dentro los desconchados, no es muy, parece que no es muy importante, es el talón, ¿no? Aquí tendríamos el filo, el talón y una perspectiva más del filo, ¿no? La perfección de estas piezas, lo veremos más adelante, tiene un truco, ¿no? No son tan perfectas como parece, pero porque tienen un sistema de mangado, ¿no? Y eso influye incluso el uso. Aparentemente esta pieza, a falta de estudios más pormenorizados, no ha sido usada, y eso en contextos funerarios es algo habitual. Es decir, pues estos funerarios, el interés no es dejar al lado del muerto el ajuar que lo acompañará, ¿no? Esto siempre entre comillas, nivel de ritual que lo acompañará después de la muerte, sino dejar simbólicamente, ¿no? Es un elemento más simbólico. Bien, pues estos desconchados que ven aquí, este y este, nos indicarían que fue a un momento pues, posiblemente usada, ¿no? Incluso estos saltos que tiene aquí, toda esta zona, que hay salteadas, toda la parte del merengue, toda la superficie de la pieza está prácticamente bien pulida, sin ningún elemento discordante, pero aquí en el talón tiene esta imagen que nos habla un poco de que puede que fuera usada. También podría ser posicional, ¿no? No lo he comentado, pero bueno, en la remoción había cierta remoción de las cuevas. Saben que no es un yacimiento tampoco que esté estático, sino que tiene su propia actividad vital en la cueva, y acaba desplazando algunos elementos, ¿no? Y ese desplazamiento, incluso la entrada de carnívoros está constatada. Por lo tanto, tenemos una imagen un poco más clara de que puede haber otro tipo de impactos que hayan modificado la propia pieza. Pero este tipo de piezas se utilizaban, estoy avanzando un poquito, lo veré después, para corte, y si en el corte no tenemos ningún trazo de impacto y tenemos en el talón, es un poquito extraño. Entonces se puede decir que fuese de posicional. Vamos a ver la propia pieza, un estudio, detalle que agradezco que se haya hecho en Cantabria porque me ha ayudado mucho, de Quintanar en 2015, un trabajo de memoria dirigido por Arias Cabal, ha mostrado un pulido compacto, ondulado, de dirección longitudinal al eje de la pieza. Es decir, que se constata, aunque suele ser evidente, que la pieza fue pulida en esta dirección longitudinal. Otra cosa queda por saber si es una pieza que ha sido sacada de cantera o no, que lo veremos más tarde. En general presenta una superficie bien pulida, como decimos, aunque con algunas imperfecciones, y se observan estrías en dirección longitudinal, como comentábamos. Esas estrías es difícil de apreciarlas en la foto, pero se pueden observar ciertas marcas, no sé si se aprecian. Esta no, cierto no. ¿Qué tenemos aquí? Esta es probable que haya sido un error final en el acabado de la pieza, pero sí que tiene estas marcas que hay por aquí que nos indican pues, que ha tenido su propia vida. En ambas caras principales han detectado pequeños restos de residuos que la autora dice que podían corresponder con precipitaciones de óxidos de hierro de origen postdeposicional. El extremo distal está bien conservado y se mantiene afilado y sin desconchados, salvo los desconchados que hablábamos del talón. Por eso hablamos de que no tiene posiblemente evidencias de uso. Bien, pero esta pieza, vamos a ver aquí una imagen del filo, ¿no? Vemos ahí las estrías que comentábamos antes, que se mira bastante bien. A ver, estas estrías se ven por aquí. Estos son arañazos que es probable que sean postdeposicionales, pero vemos que no tiene prácticamente ningún impacto. No es una hoja de hierro, no es una hoja de hierro evidentemente, sino que es de... Y es una cosa que quiero que vayan observando. Vamos a ver un poquito, vamos a ver el acento gallego de vez en cuando. Esta curva que tiene,
ven que no es exactamente igual los dos lados, ¿no? Ven que hay una diferenciación, aquí se ve incluso mejor. Pues este cambio que pega aquí está explicado, tiene una explicación. No querían hacer un elemento idéntico en los dos casos, sino está buscada esa morfología. Bien, vamos a seguir. Bueno, tocaremos más adelante, volveremos a hablar de eso, estamos hablando ahora, pero ahora hablaremos de una familia, una de las familias del Mupac, familia con cariño, una colección, la colección de los artículos polimentados del Mupac. Aquí vemos una fotografía de los años 20 en el diario El Cantábrico. Yo ya no me acuerdo de él, evidentemente, pero supongo que habrá personas aquí que se acuerden en el sentido de que la queda alguna vez en sus manos o le han hablado de este periódico. Es un periódico que se edita hasta 1937 y se empieza a editar en 1895. Es un diario republicano liberal y aquí lo que nos muestra, que es lo interesante y lo que voy, es una serie de piezas que entran en el museo en este mismo año, en 1928, y ahí pueden ver, difícilmente los mito, pueden ver aquí unas hachas polimentadas, una y dos, que por cierto han formado parte de una exposición recientemente en el museo, de exposición temporal. Estas dos piezas no son de origen cantábrico, no son ni de origen europeo, vienen del otro lado del mar, vienen de la zona de México, muchas de ellas, y la zona de Costa Rica, sobre todo. En este caso son dos piezas de Costa Rica. Veremos un poco más adelante cómo el Mupac no nació, no sé si nació o no para ser un museo local, pero en absoluto fue un museo local. Siempre tuvo sus puertas abiertas a muchas piezas que vinieron de otros sitios. Incluso alguna de Galicia, creo. Aquí tenemos, permítanme que hable del museo, porque creo que también es importante vincular las piezas con el museo. Es una guía que me ha cedido muy amablemente Adrián para poder hacer una diapo y poder mostrarles cómo en el top de piezas, el top de los años 60 de piezas de Mupac, aparecían tres de ellas de origen difícil de dilucidar por la documentación que tenemos, pero la de la derecha sería de Líbano y la del centro, que es en blanco y negro, pero es un verde bastante contundente, vendría de la zona de, si no recuerdo mal, de Cueva del Maz. Está en la zona de Camargo. Esta pieza tiene unas pintas de color blanca, más adelante les mostraré la fotografía. Ha sido objeto de interés por el proyecto JADE, que es el proyecto europeo que estudia los útiles polimentados de Europa. Y ha sido publicado, y bueno, no quiero desvelar cosas, pero bueno, voy diciéndolo, que hay cierto rumor de que es una eclogita en francés, que podría venir de más allá del Pirineo, de las montañas que nos separan con Europa, pero también nos unen. Vamos a seguir, ahora sí que le voy a presentar a la familia actual, nos retrocedemos muchos años, pero ahora vamos a por la que tenemos ahora. Si conocen el museo, es una vitrina, para mí, de las más interesantes, pero también de las más coloridas, porque como pueden ver, hay todo tipo de colores, todo tipo de texturas, todo tipo de morfologías. En el último montaje de la exposición se decidió poner, prácticamente todas son de origen cantábrico. Cuando digo cantábrico me refiero a la comunidad autónoma de Cantabria. Y aquí podemos ver algunas cosas ya que podemos ya avanzar, más de materia prima, ¿no? Para los historiadores, la materia prima de un elemento lítico es importante, prácticamente por dos cuestiones. Una, porque nos da a conocer el uso de la propia pieza. Otra, porque nos da a conocer
por la morfología, digamos, al uso, y otra porque nos da a conocer de dónde viene. Y bueno, es sorprendente porque hay una colección muy buena de hachas pulimentadas y azuelas de fibrolita, silimanita, fibrolita es el nombre más popular, que pueden ver aquí. Este caso y este caso. La fibrolita, el nombre lo van a entender, tiene como una composición fibrosa y cuando ves la pieza, y se puede ver, observar, vemos como que tiene muchos colores, ¿no? Viéndolo, tiene muchos colores y como un aspecto fibroso, ¿no? Como si cogiéramos una fibra vegetal, la estrujásemos y ahí nos saliese todo enmarañado. Aparte de esa, pues ahora lo que le decía del color verde, ven alguna que es de color verde, verdoso, la foto no es buena, pero bueno, sí, eso, ¿verdad? Bien, esta es la pieza que bueno, que está ahí en mayor interés, pero no nos olvidemos que aquí hay otra, que también es verde. En la prehistoria había cierta pasión, voy a decir así un poco entre nosotros, por el color verde. Las piedras verdes pues tenían cierto interés, ¿no? Es un color que no se encuentra en la naturaleza en los minerales de forma común, ¿no? Tanto el verde como el azulado son colores interesantes, ¿no? Son colores que llaman la atención, como hoy llaman la atención y en su momento también. Bien, pues vamos a avanzar un poquito más, a ver si tenemos más familia. Porque, claro, esto es una familia, pero todas las familias no están juntas, ¿no? A veces se separan, se van a otras vitrinas, conocen el mundo. Y en este caso tenemos dos hachas. Estas hachas son curiosas, ¿no? Porque ya cambia un poco la morfología, ¿ven? No es que hayas tirado la foto, me he cuidado de no hacerlo, pero son hachas que tienen una morfología específica, muy alargadas, un corte muy cuadrado por un lado y por el otro, y después tienen cierto volumen, cierta robustez. Si alguno de ustedes ha experimentado cortar leña, no es algo muy intelectual, es interesante, pueden ver cómo cuanto más grueso sea el cuerpo del hacha, más incidencia tiene en la zona que vayan ustedes a hacer impacto. ¿Qué sucede? Estas son muy gruesas, pero también son muy estrechas. Por lo tanto, estamos hablando ya de una especialización en la fabricación y que muy probablemente esté relacionado con aquello para lo que se usaba, ¿no? Que lo haremos más tarde. Ya les avanzo que es para cortar madera. Aunque hay experimentos que también hablan de otro tipo de usos, ¿no? Trabajo del cuero, por ejemplo. No son tan bonitas, a lo mejor, no sé. Estos se han encontrado en Peñaoviedo en dos dólmenes, en Peñaoviedo y Cotorre de la Mina, aquí en Cantabria. En San Cinta la Barquera, bueno, sí, se lo puedo decir un poquito más. Bien, la familia aumenta o disminuye, son más pequeñitas. Volvemos a encontrarnos con nuestra amiga, que ya no es tan verde, creo que la fotografía no es muy buena en ese aspecto, pero sí que vemos como en un mismo periodo, que hablaremos posteriormente de la cronología, tenemos diferentes elementos que se parecen como un huevo y una castaña con los palmones. ¿Por qué tenemos este tipo de diferenciación? Bueno, veremos cómo las que son de ámbito ritual y simbólico tienen un interés y las que no lo son, que son de uso, tienen otro interés. Ven viendo cosas como, por ejemplo, esta superficie tan pulidita y esta superficie con este desbaste, ¿no? Tan profuso. Bien, estas piezas, bueno, lo que quiero saber, son de Cueva de Mazo, Cueva de Altamira, la central. Altamira también tiene neolítico, no es solo paleolítico, gracias a Dios. Y la Cueva del Hacha, no por esta hacha sino por otra hacha, pero sí, y están las dos, la primera y la tercera en Camargo. Bien, de Camargo. Bien, también había azuelas. Bueno, esta es la diferenciación entre azuelas y yo fui discípulo, bueno, por lo menos tuve
estuve trabajando, fui alumno de él y después estuve colaborando con él, de Ramón Fábregas, que es un profesor catedrático de la Facultad de Historia de Santiago de Compostela, especialista en materiales líticos polimentados, y él mismo tiene a veces dificultades para establecer si es una azuela o un hacha. Nosotros, yo en principio soy bastante cauto, pero en este caso, y por el tamaño que estamos hablando, pues aparte de venir de un contexto arqueológico funerario, sí que podemos hablar de una azuela por el tamaño, sobre todo por las dimensiones y por la morfología trapezoidal. Lo que sí que es curioso es que es idéntica en ambos lados, ¿no? Sí, ustedes parece que estoy hablando con de bricomanía, ¿no? Pero si ustedes han utilizado una azada, saben que tiene una curvatura interior y una curvatura, o sea, es cóncava y convexa. En este caso es prácticamente idéntica en ambos lados. Muy probablemente su interés fuese ritual y no mecánico. Pero luego tenemos la familia, pues tenemos también azuelas. Y ahora sí, una lámina de azada. ¿Ven la diferencia? Lo voy a pasar para atrás. Si me deja. ¿Ven el corte diferente? ¿Se ve? Se ve, ¿no? Un corte diferente. Ese sí que tiene forma de azada. En caso de... y aparte de las dimensiones. Esta azada sí que tiene una documentación un poquito más complicada. Sabemos que es de Cantabria, pero no lo tenemos muy claro exactamente. Hay piezas que llegan en su momento, se depositan hace ya... el museo tiene 90 años, tenemos el aniversario del año pasado, y se depositan sin hacer mucha documentación, ¿no? Prácticamente hay menos de 10 piezas polimentadas que se han encontrado en contextos arqueológicos excavados, ¿no? Metodologías arqueológicas. Bien, pues es una azada. Ven la curvatura, ven el corte. El corte, este que tienen aquí, es un corte muy pronunciado para evitar embotarse y entrar en la tierra de forma más directa. Y esta curvatura pues ayuda a que la tierra no se pegue, es decir, ayuda a que en el giro la tierra caiga. Bien, estamos hablando de agricultura, hablaremos un poquito más adelante sobre el neolítico y qué significa la agricultura en este periodo. Cinceles. Bueno, yo de mi familia, o sea, no trabajaba mucho con cinceles, pero mi abuelo tenía una afición a hacer vino y usaba cinceles para los barriles, para meter los aros en los barriles. Yo cuando vi la primera vez un cincel prehistórico dije, bueno, vale, no me miraba ya a mi abuelo haciendo los barriles con eso en la mano. Pero sí que a nivel de simbólico, sí que puede ser un cincel. Esta pieza tiene ese desconchado que es posterior, no sé si durante la excavación o... eso no lo tengo claro. Este desconchado que tiene aquí no es culpa nuestra, eso venía así. Y la morfología del cepelín, el alargado que tiene, nos muestra dos lados con vértice. Si se fijan en este lado sí que nos refleja un poco lo que hablábamos antes de ese perfil de corte, pero por aquí no es apuntado, tiene una forma más chata, más cerrada, no tan amplia. El impacto vendría de este lado y aquí sería el punto el impacto desde, pues, se utilizaría siempre con una maza, que hablaremos también de las mazas, y se utilizaría en este sentido, ¿no? Sería la parte más próxima al impacto donde recibe la energía, sería este lado, y aquí sería donde descarga la energía, para, pues, en este caso, también el trabajo de la madera. Pues. No le pedí permiso a Roberto, pero bueno, les voy a traer otras piezas de museos en los que he trabajado, porque aquí desgraciadamente no tenemos de todo, aunque tenemos mucho. Aquí es una pequeña familia, la familia del Mapó, del Museo de Arqueología Provincial de Ourense, donde estuve también ayudando y colaborando. Y aquí tenemos una familia bastante, algunas cosas parecidas a la nuestra, del MUPAC, ¿no?
Aquí se ve muy bien, por ejemplo, esta hacha en fibrolita también. Es una fibrolita roja. Esta fibrolita roja solo se encuentra, por lo que yo sepa, en la parte de Portugal, ¿no? Y se encontró en Lugo. Ahí vemos el viaje de las piezas, la materia prima, que hablaremos más adelante. Esto es una maza, una pequeña maza. Esto es un arco de un brazal de arquero. Y después, pues bueno, el cincel, uno de los cinceles. Y algo que, bueno, que sí que es realmente en este museo, esta pieza es espectacular, que miraremos más adelante. Porque vamos a encontrar otra herramienta, ¿no? Todos tenemos en casa herramientas, una caja de herramientas, pues en la persona también tenían su caja de herramientas. Porque se especializaban, sabían perfectamente que no toda herramienta servía para todo, sino que cada herramienta tenía su sentido. Y esta es, bueno, es una gubia. Bueno, esta es de bellota de toda la vida, de conocemos nosotros. Pero es para que vean lo que me refiero con gubia, ¿no? Yo tampoco sabía que era una gubia cuando empecé a estudiar en la facultad. Y vemos como tiene esta oquedad, aquí se ve mucho mejor, que es la misma oquedad que tienen y es para el trabajo más pormenorizado de la materia, de la madera, ¿no? Esa materia tendría que ser una materia dúctil, está hablando de qué tipo de madera era, no era madera de boj, seguramente, era otro tipo de madera. Y tenemos restos de impacto, ¿no? De impacto. Esta pieza se encontró asociada a una magua en Galicia la llamamos a los megalitos, ¿no? Esas estructuras que sobresalen en el paisaje, que tienen pues una estructura lítica horizontal y una tapa lítica también. Y ahí se guardaban los muertos en época prehistórica. Bien, tenemos otro miembro de la familia, es la familia Arre, ¿no? ¿O no? Esto viene del Museo de Prehistoria de Lugo, del Museo Provincial de Lugo, con el que no he trabajado, pero me habría gustado ver estas piezas de cerca. ¿Ven esta doble azuela? Perdón. Esta doble azuela. ¿De dónde podría venir el impacto en este caso? ¿O es como el martillo que tenemos en casa, que tiene dos lados, uno para maza y otro para cortar? Pues ellos también lo tenían. Esta maza sí que podría ser más bien ritual, no tiene ningún tipo de impacto. El material que se ha usado no han dejado de hacer análisis, pero aquí podemos ver otra vez otro cincel. El enxoval con el ajuar de la mama de Vega dos Mouros, ¿no? en Montín, Ourense. Pues bien, he traído a gente de otra familia para que vean que, bueno, y al final también lo que estoy hablando es del contexto atlántico, ¿no? Entonces pues Lugo quedaría ahí, Ourense también y Cantabria también. En Cantabria tenemos como hablábamos, una serie de piezas importantes, interesantes, y también tenemos que hablar de ellas, ¿no? ¿Qué pasa con estas piezas? ¿Se han investigado? ¿No se han investigado? ¿Hay interés? ¿No hay interés? Bien, las publicaciones ya existían. Las publicaciones descriptivas existían ya desde hace de 1909. Esta es una de las publicaciones de un paisano mío, muy conocido como Padre Carvalho, uno de los fundadores del museo, que ya en 1909 pues publica e intenta dar a conocer estas piezas, ¿no? Sería muy largo de leer, pero nos habla de la pieza verde que hablábamos antes, ¿no? Vemos cómo esa pieza lleva mucho tiempo, tantos años prácticamente como el museo entre nosotros. Bien, ¿qué pasa con el estudio y el conocimiento de las hachas pigmentadas en Cantabria? Bueno, la verdad es que, y me van a permitir, pasa un poco como otros sitios, como en Galicia, ¿no? O como también en Cuenca o otras zonas en las que conozco un poco más de cerca. Hay pocos estudios, ¿no? Ya digo, he mencionado el estudio que se hizo en su momento y que se publicó, bueno, no está publicado en 2005, es trabajo de memoria, en el que se da a conocer y se hace una pequeña crítica, ¿no? De la situación, se da una crítica de cómo está la situación de la investigación en Cantabria con respecto a los útiles experimentados. Y bien es cierto que comentábamos que solo entre 9 y 10 piezas arqueológicas se han
se han encontrado con textos arqueológicos. Pero se pueden hacer estudios de traceología, se pueden hacer estudios de materia prima, se pueden hacer estudios comparativos. Ya veo, cuando hablé de la piedra verde que están intentando conocer si es o no eclogita, pues se supone que se pueden hacer cosas. Bien, pues, ¿qué se puede hacer en este tipo de casos? Pues, por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Que hablábamos antes, Elena Quintanal, como tal, Goretti Robles Fernández, Jesús Ruiz Cobo, Alberto Gómez Castaño, y bueno, Jesús Ruiz Cobo, que parece el más interesado en esta cuestión. Este tipo de piezas, si entran dentro de la descriptiva exclusiva, pierden su interés porque no se saca más partido de lo que ya se ha excavado. Este tipo y ya digo, son contados en el conocimiento actual que tengo sobre estos útiles, pero sería interesante darle un mayor conocimiento. Y pongo un ejemplo, ¿no? El proyecto JADE. El proyecto JADE es un proyecto europeo que lleva, creo que ya un decenio, haciendo intervenciones, conociendo un poco elementos de este tipo, piezas de este tipo. Para España pues están estudiando, también mi ex profesor John Baker está trabajando en el sur de Francia ya a sus 80 años, claro. Y sobre todo el epicentro es el círculo rojo que ven ahí, que son los Alpes, ¿no? Que es donde vendrían muchas de las piedras verdes distribuidas por toda Europa. Y aquí tenemos este caso, ¿no? Este caso es un caso interesante, porque volvemos a encontrar a nuestra amiga la piedra verde. Nos va a seguir, nos persigue. Aquí ya tenemos, esta es la piedra verde que hablábamos, de la Cueva del Mazo, de Camargo, que aparece como candidata a venir de fuera de la península ibérica, la materia prima. En el caso también tenemos otro caso, ¿no? Este ya es más cercana, es de Liébana, la materia prima aparentemente también, pero la morfología nos mostraría una morfología que buscaría imitar a las hachas pulimentadas que vendrían de fuera de la península. En este caso, pues, posiblemente de los Alpes. Es decir, la materia prima es de aquí, el prototipo es de aquí, o sea, el prototipo viene de fuera y aquí se hace algo parecido, ¿no? No quiero hacer comparaciones, pues, como cuando los chinos se compran un electrodoméstico, lo hacen allá y te lo venden, ¿no? Pero sí que había intercambios, ¿no? Era muy fluido ya en esta época. Pero como ya hemos hablado un poquito de Neolítico, es un gráfico que a mí me encanta, no sé si les gustará a ustedes. Es un gráfico que explica cómo, si fueran 60 minutos, dónde estaría el Neolítico. Bien, el Neolítico es esa mancha verde que está ahí. Serían pues los últimos minutos de una hora, ¿no? Si la historia desde el musteriense hasta nuestros días se pudiese meter en un gráfico, sería un gráfico en el que el Neolítico llegaría justo a última hora, antes de la edad de los metales. Neolítico, la palabra en sí misma, por referirnos a los estudios clásicos, habla sobre el neolítico, es decir, piedra nueva, ¿no? Del griego. Esta nueva piedra es justamente los materiales que estamos hablando ahora. Implementado hasta ese momento, prácticamente todos los materiales líticos, por no decir todos, se tallaban hasta prácticamente el Neolítico. Este cambio es lo que yo llamo un poco buscando que pregunten o buscando cuestionar startup, ¿no? Startup es un palabra que viene de origen inglés que implica el cambio, es decir, un cambio que hay con respecto a una empresa, ¿no? En el caso moderno, que a través de los elementos que tiene y el background, es decir, la memoria que tiene una zona, un área, un grupo de trabajadores, por ejemplo, en una empresa, y montan una empresa aparte, es decir, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para adaptarnos al nuevo contexto comercial, al nuevo contexto económico? Por eso ya digo que es una startup. En el Neolítico es un cambio y hay una adaptación. Aumenta el número de la flora, la fauna cambia
pasamos de temperaturas bajo cero a temperaturas superando los 25 grados. Y eso implica también un cambio en la vegetación, un cambio en las costumbres, la adaptación al medio. Y esta adaptación al medio se puede ver también en la gama. En el caso de la gama C, no sé si llegan a ver, porque la pantalla está un poco más pequeña, pero vemos cómo la secuencia llega hasta el bronce, el neolítico y el calcolítico. En estos casos tenemos pues varios yacimientos en la península ibérica y nos hablan de ese cambio trascendental. Es un cambio que, si lo vemos desde lejos, implicó agricultura, es decir, la primera agricultura, como un ser humano que vivía de la captación de lo que daba al medio, caza, recolección, pesca, decide en un momento dado plantar una semilla y esperar a que crezca. Es el origen del sedentarismo, pues hoy en día tenemos problemas con el sedentarismo, ¿no? Pues casos de diabetes, casos de colesterol, todo eso pues empezó de ahí. También tenemos el tema de la domesticación. Hasta ese momento, hasta prácticamente el neolítico, estamos hablando de 5.000 a.C., hace 7.000 años, no había ese conocimiento de los animales, o no había la aplicación del conocimiento de esos animales. Pues prácticamente el lobo sí que había sido, el lupus había sido domesticado, pero había muchos animales que no habían sufrido ese proceso. Todo esto empieza, bueno, no quiero retratarme mucho, pero bueno, empieza en el valle del Tigris y del Éufrates, una situación probablemente de aumento demográfico, de cambio de condiciones climáticas, y eso obliga a que esas poblaciones tengan que buscar soluciones. ¿Y cómo se buscan soluciones? Pues rescatando los conocimientos y el conocimiento que se tenía del medio y probando, ¿no? A veces hay que llevar al ser humano al extremo para que cambie. Y esto es lo que sucedió en el Neolítico. Después se extendió por toda Europa hasta prácticamente, bueno, llegó a los confines hasta Finisterre y alcanzó prácticamente 3.000 años. Imagínense el cambio, cuando estamos hablando de un cambio espectacular, aunque no parece 2.000, 3.000 años, de pasar de ser durante milenios, cientos y cientos de años, cazadores-recolectores, a pasar a ser productores. No depender de lo que diga, si llueve o no llueve, si la manada escapa o no escapa de donde estoy yo, si tengo que desplazarme, y todo lo que eso implica para estabilizarse en un lugar. A nivel social también hay un cambio, porque de vivir en continuo movimiento a convertirse en una especie de pequeño gran hermano, ¿no? Que sería una tribu. Los cambios sociales y los cambios rituales. Bien, vamos a seguir, pues se me hace tarde. Las coordenadas espaciales, ecológicas y culturales. Bueno, es lo que he avanzado un poco. He traído aquí un mapa un poco hecho ex profeso, en el que habla sobre cómo están dispersas esas piezas que nos dan a hablar del Neolítico, ¿no? Porque para qué utilizaban las hachas, las azuelas, para la agricultura, para deforestar, para abrir claros en los bosques. Para eso utilizaban las hachas, por eso el pulimentado es tan importante para el conocimiento neolítico. Bien, aquí tenemos las piezas colocadas en sus municipios. Muchas de ellas se han colocado en su municipio porque no hay más datos. Entonces se ha colocado un poco en la zona en la que está el municipio. Si hay algún error lo dicen, no tengo ningún problema. Y nos explica un poco, primero, hay una diferenciación, no sé si se han dado cuenta, entre las piezas líticas polimentadas registradas en intervenciones arqueológicas y las que no. Ven la asombrosa mayoría, ¿no? De piezas que se han encontrado, incluso son colecciones. Es curioso que en Valderredil, Meca del Románico, Cántabro y Palentino, aparecen muchísimas piezas. Esa especie de zona blanca, que no aparece ninguna pieza por ahí. Bueno, recientemente apareció una pieza por aquí que me ha traído porque ya estamos en fase de estudio. Tenemos la distribución. También hablamos del MUPAC. El MUPAC no se ciñe a Cantabria, sino que recibe piezas de muchos sitios. Hay 5 de ellas que no tienen documentación, no sabemos su origen. Hay otras 6 que vienen de fuera de la península ibérica, una de Grecia y 5 de América, y bueno, la gallega que también andaba por aquí. Pero yo creo que eso fue cosa del padre
bueno, a ver, no quiero echar la culpa a nadie, pero seguramente si había intercambios en su momento se trajo una chapa alimentada gallega y llevó algo para allá, no quiero saberlo. Que es mejor no saberlo. Bien, la captación, la transformación y el uso de la materia. Bueno, este nombre tan rimbombante es cómo se consigue ese material, la materia prima, cómo se transforma y los usos de la materia. Ya hablamos un poco de la transformación y la captación. Traigo a colación esta fotografía, que podría ser cualquier río del mundo, y que hagan, que miren un poco las piezas que hay ahí, no son piezas, son piedras de río, como hemos tenido todos esos colores que ven. Se trae justamente porque hay muchos colores, por haber que haya un buen surtido de materias primas. Ahí se recogían muchas de ellas, ¿no? Muchas de las piezas. Y quería ver que es que cómo estamos de tiempo. 9 minutos. Bueno, vamos a ir un poquito más para adelante. Vale. El proceso no es tan simple como parece. Es decir, la estética de reducción de líquidos pulidos o pulimentados tiene muchas fases, depende de la materia prima, el tipo de piedra, el tipo de roca. Una vez que se ha extraído hay que trabajarlo de forma que busquemos una morfología. Hay palabras que le sonará quizás más de la actividad metalúrgica, pero es probable que la actividad metalúrgica tenga como referencia previa el trabajo de la piedra. Y una cosa que no he mostrado, pero que ya era por exceso, era el tema de la perforación, ¿no? Cuando se perforan algunas piezas, si hay piezas que están perforadas y tienen un orificio, es probablemente para acompañar, para meter con un cordelito y llevarlas ya sea portadas o en los ajuares funerarios. La parte del noroeste hay bastantes de ellas, y en Peñamellera, en Asturias también hay una. Aquí tenemos el proceso. Esto es una imagen cogida del proyecto Atapuerca, la parte de abajo, y la de arriba es de Pierre Dusser, especialista en materiales líticos francés. El trabajo es parecido, se parece un poco a la talla lítica, se parece un poquito. Es decir, primera fase ya la conocían, el paleolítico superior, se pasan un tiempo tallando, saben cómo tallar una piedra, es decir, ahí está la startup. Tienen una primera fase y después se lanzan a hacer otra cosa. Ese desconchado que tenemos aquí, bueno, los desconchados, los rascados, son las fases previas, muy importantes porque le dan la morfología, lo que llamamos en arqueología, con la palabra rimbombante, la preforma. La preforma nos da la forma original. Si queremos buscar una forma, primero la tenemos que pensar, idear. Cuando la tenemos en el cerebro y la tenemos planteada, llevamos a cabo un modo operativo para llegar a eso, ¿no? Esa es la primera fase. Ahí tenemos la talla bifacial, el piqueteado, el rozamiento, el retoque y finalmente el enmame. Pero, ¿cómo llegamos a...? Ya sabemos cómo tallaban, ¿no? Sabemos en otras épocas. Pero esto, ¿cómo se llevaba a cabo? ¿Sobre qué superficie? ¿Cómo era? Bien, pues vamos a... Esto es un yacimiento que se excavó en la zona de La Mayenne, Francia, hacia el noroeste. Para darles una imagen sería como Mont Saint-Michel, pues bajando en línea recta desde Mont Saint-Michel, conocido Mont Saint-Michel, donde todas las parejas románticas se van allí a sacar sus fotografías. Ahí se encontró pues un pulidor fijo, que le llaman, la terminología es esta, ¿no? Este pulidor tenía 11 cubetas, 7 ranuras de pulido. Supongo que se pueden ver bien, ¿no? Pero vamos a verlo más de cerca. Estas son las cubetas. Estas son las ranuras de pulimentado. Aquí tienen el gráfico para que se vea mucho mejor las cubetas. Porque si se fijan, las piezas que hemos visto tienen dos caras. Una cara más amplia y una cara más estrecha. Entonces, ¿cómo hacían para dar esa morfología? Pues bien, tan simple como esto. Estas ranuras serían para los laterales y estas caras serían para las caras principales, las más amplias. Esto, en este caso, bueno, es para hachas pulimentadas de gran porte, ¿no? En este caso, ¿no? Pero claro, esto es en Francia. ¿Qué pasa? Aquí en la península no tenemos nada.
Bueno, pues algo hay. Ourense, es Ourense, perdón, está mal escrito. No vaya a ser que ahora empiecen a llamarle Ourense, porque el gallego lo ha dicho. El pulidor que tenemos aquí es un pulidor portátil, o sea, llevamos otra evolución, ya no es el pulidor, sino que se lo pueden llevar, se llevan el pulidor, se van a buscar materia prima y se llevan el pulidor. Estas dos piezas están ahí, las reconocen, una de ellas por lo menos, es uno de los dubias. Y esta ranurilla que tienen ahí es la que desde hace 2 o 3 años estamos intentando hacer un estudio más pormenorizado para constatar que es el primer pulidor portátil de la península ibérica. Si suena muy rimbombante, pero bueno. Estamos intentando darle conocimiento a eso. Ven que el tamaño daría, o sea, las medidas serían para algunas de ellas posibles, y esta pieza se encontró en el recubrimiento de los megalitos. Es decir, no se encontró ni siquiera al lado de la ajuar, ni como formando parte de ese ajuar funerario que se llevan a la otra vida, sino que es probable que no se utilizase y se echó como parte de ese cubrimiento, ¿no? Es como cuando aquí utilizamos materiales, cuando tiramos una casa de ladrillo o de piedra para hacer otra casa, ¿no? Pues ellos utilizaban todo tipo de recursos y este es uno de ellos. Es probable que en su momento ya no estuviese en uso y que sea parcial lo que estamos viendo. Bien, para no demorar mucho, el uso, el enmangue, bueno, es una broma que hago yo, parece más bien de Star Wars que de normal, pero es muy importante porque siempre vemos piezas en los museos que no tienen enmangue en este caso, ¿no? Y a veces nos preguntamos que si las cogían con la mano, los niños nos preguntan siempre, ¿cómo lo cogían? ¿Así con la mano? No creo, ¿no? En la mayoría de los casos no. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos las excavaciones arqueológicas muchas veces no se conservan esos restos orgánicos que formarían, porque se hacían en palo, no lo creo, en madera, como actualmente. Las cosas no han cambiado tanto. Y aquí tenemos pues, un poco la explicación. El tipo de enmangue se utilizaba en muchos casos, la figura que tienen a la derecha, con astas, con el hueco que queda de las astas de los ciervos, se utilizaba para enmangar. En muchos casos. En contextos, por ejemplo, del noroeste no tenemos restos, pero aquí tenemos algunos restos de, este no es el caso, pero tenemos restos de que se han conservado, ¿no? No ese tipo de enmangues, pero sí restos óseos de animales, de fauna. Miren el movimiento que tienen que hacer aquí. Lo que hablamos del azar, esto es un hacha, ¿no? Es un movimiento más perpendicular y otro más oblicuo. Aquí tiene un ejemplo de un amigo de arqueólogo francés que le gusta mucho también tallar. Está haciendo una piragua, un tronco, con una hacha muy pequeñita. Después tenemos también un ejemplo arqueológico, ¿no? El hacha complementada de los blanquizales de Debo. Esto es espectacular, ¿eh? Si están los arqueólogos presentes. Si alguien se encuentra el hacha enmangada esperando que vayamos a registrarla, pues es poco habitual. Es una excavación de 1930, siempre hay que tomar un poco con cierta precaución. La etnografía y la memoria colectiva, porque estas piezas no desaparecen solo en la prehistoria, sino que tienen su continuidad, su vida. Su vida continúa hasta llegar al museo, en muchos casos, ¿no? Tenemos en cuenta que llegan al museo desde hace 6.000 años, imagínense lo que se ha podido perder por el camino, ¿no? Entre otras cosas porque le siguen dando importancia. En el caso de la etnográfica, pues tenemos el de Irian Jaya, que estudió Trecán y su mujer en los años 90. Esta es una isla que prácticamente se quedó olvidada del tiempo y las tribus que allí habitan, ahora ya creo que entró la economía productiva por la nuestra, y ya no se puede constatar como se constató en su momento. Pero en su momento se hizo un registro gráfico y documental de estas prácticas, ¿no? Aquí ven a mi izquierda cómo está extrayendo de una roca el fragmento que le interesa para poder tallar una piedra. A la derecha ven eso que me gustaría encontrar aquí
en la península ibérica, que es un pulidor con sus ranuritas. Estas tribus vivían prácticamente fuera del alcance de la economía global, actualmente ya no. Ven un pequeño pulidor, hablábamos del pulidor que se encontró en Ouresne o Ourense. Y cómo por fin vemos una imagen usándolos, ¿no? Por fin. Es un trabajo que podría durar como 8 o 9 horas tallando así. Bueno, la musculatura que tienen yo creo que en parte viene de eso. Podrían estar horas y horas. Y como pueden ver, si notan algo diferente, ¿por qué están haciéndolo de arriba abajo? Pensemos en nuestros útiles caseros, hachas, cortaríamos en horizontal, ¿no? Pues están buscando la propia beta, la propia configuración, el astillado del árbol. Consiguen así que el árbol caiga antes de lo que sería haciéndola en horizontal. Entonces nos preguntamos si este trabajo, bueno, para ellos es un trabajo de 8 horas, es un trabajo normal, por lo menos es lo que se explica en el libro. Pero la memoria colectiva actual, moderna, la nuestra, de nuestros abuelos, la de mi abuelo, supongo, la suyos también. En Galicia sí, y aquí en Cantabria también, en León también. Porque las leyendas, como dice la frase, las leyendas son la poesía de la historia. Y les traigo a colación un relato. Esto se llama La Piedra del Rayo. Es una publicación en la que hablan de muchas otras cosas, pero sobre todo La Piedra del Rayo. Utilizan una piedra, una hacha pulimentada, para narrarlo. Y el director de la editorial, la edición, habla de lo que le sucedió una vez. Si lo leo, espero no ser muy largo. Como tantas veces, ningún telediario había acertado con la previsión del tiempo, y la tormenta nos sorprendió en la cima de la montaña. Primero vimos sobre nuestras cabezas una nube baja que cada vez se ponía más negra. Enseguida se levantó un fuerte viento y la temperatura descendió bruscamente. Sin darnos tiempo a sacar la ropa de abrigo de nuestras mochilas, ya caían las primeras gotas de lluvia, gruesas y espaciadas, explotando en pequeñas burbujas cuando golpeaban contra las piedras. Corrimos ladera abajo buscando refugio hasta que un gran destello nos paralizó. Fueron unos segundos en los que, junto con un fuerte trueno que casi nos derriba, todos pudimos ver una centella que impactó sobre una piedra, destrozándola. Oíamos el silbido de las chispas que rebotaban en las piedras y sentimos que el vello de la piel se nos erizaba. Fue entonces cuando oímos la voz que nos llamaba desde una cueva disimulada tras unos arbustos. En unos instantes estábamos ya cubiertos junto a aquel pastor que se protegía de la humedad con una manta de cuadros sobre sus hombros. Todavía excitados por el susto, le contamos al pastor lo del rayo. Él nos escuchaba en silencio mientras encendía con yesa una pequeña hoguera para que nos calentáramos. Con palabras comentó que a él le daban más miedo los rayos que las culebras, pero nos tranquilizó afirmando que en aquella cueva estábamos seguros, que allí no entraría ningún rayo. Nos hizo saber que él sabía de rayos más que nosotros. No en vano habían pasado la mayor parte de su vida a la intemperie y había sido testigo involuntario de la caída de un gran número de rayos. El que destrozó el chozo del tío Germán, es el paisano mío, el que rompió el reloj de la torre de la iglesia, el que le mató a más de 30 ovejas que sorteaban bajo un roble. Aunque la tormenta no animaba, estábamos ya algo más tranquilos, sentados en el suelo alrededor de la hoguera. El pastor seguía de pie en el umbral de la boca de la cueva, con su tímida perra entre las piernas, mirando hacia el exterior, sin que nadie le preguntara nada. Comenzó a hablar. Hace miles de años, todos los animales eran salvajes, hasta que se inventó el oficio del pastor, y las vacas, ovejas y algunos lobos pudieron ser domesticados. Fueron aquellos primeros pastores quienes descubrieron el secreto del rayo, que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a nosotros. El pastor hizo una larga pausa, buscó tabaco en su bolsillo, lió un cigarrillo, se agachó para encenderlo en la hoguera y dio un par de caladas. El silencio de la cueva se hacía casi insoportable, pero enseguida continuó con su relato. Mi padre me tenía dicho que el rayo es como una chispa de fuego que lleva en una punta una piedra, parecida a las hachas, que está bien afilada.
Esta piedra es la que hace daño, la que abre un árbol por la mitad, la que destroza la chimenea de una casa, la que puede caer sobre una persona haciéndole un agujero desde la cabeza a los pies. ¿Cómo pudo ver él en el velatorio del pastor de Canales, a quien mató el rayo hace ya bastantes años? Cuando el rayo cae, si no ha hecho ningún daño, con la fuerza que trae, la piedra que lleva en su punta se entierra en el suelo 7 metros. Eso es cosa fija. Luego cada año la piedra va ascendiendo hacia la superficie hasta que el 7.º año ya puedes verla. Si tienes la suerte de encontrar una, ya no tienes que temer al rayo, porque esta piedra te protegerá siempre que la lleves tú encima. Y usted dice que la piedra tiene una piedra de rayo. Claro, ya os dije que junto a mí estaríais seguros. Y no tengo una, sino 2. Me las dio mi padre, que las había heredado de su abuelo. Una la tengo bajo la teja de la casa. Se ha encontrado en Galicia y en León, debajo de las tejas, este tipo de piedras. Y la otra siempre la llevo en el morral. El pastor apartó la manta de sus hombros, dejando ver el viejo morral de piel de cabra que llevaba cruzado sobre el pecho. Lo abrió con parsimonia, buscó entre la cecina y los trozos de pan duro, y como quien celebra un ritual, acercó lentamente a la luz de la hoguera su mano abierta sobre la que brillaba la piedra de rayo. Todos sentimos que un escalofrío recorría nuestra espalda. De regreso a la ciudad comentábamos que lo del escalofrío fue seguramente por la humedad, y que alguien me añadió que, a lo mejor, aquello que vimos brillar en la mano del pastor era una hacha polimentada, de las que fabricaban los hombres prehistóricos, como la que vimos cuando visitamos la exposición que hicieron en el museo. Bueno, el 20 es un relato bien hecho. Yo pues no tengo mucho más que decir, no quiero molestar mucho más, y me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado y a su presencia y a su cariño por este tipo de actividades que hacemos en MUPAC. Bueno, si ya han ganas de preguntas, estoy abierto a responderlas. Sí, una pregunta. El hacha que apareció en la arma, que apareció en el contexto, me ha parecido ver que estaba al lado de un fémur, es decir, que habían los restos de un individuo asociado a ella o no. ¿Cómo? Sí, o sea, hay varios niveles en la Garma C en los que hay individuos, es decir, hay 2 enterramientos, ¿no? Está el nivel 1, el 1A y 1B y el nivel 2. En el nivel 2 se encuentran unos restos dispersos y una asta cortada, ¿no? Pero en el nivel 2 sí que se encuentran restos asociados. Lo que sí que se encuentran, no conexos a nivel de estructural del esqueleto, pero sí que se encuentran asociados, y cerámica y otros tipos de materiales. Sí. De la época del hacha, es decir, que se puede asociar. Calcolítico, sí, estamos hablando de, bueno, no dije, pero 4000 antes de Cristo aproximadamente se ha encontrado, se ha datado, ¿no? Esta datación que tenemos actualmente, probablemente que el profesor Armendari está por aquí. Que tenemos la suerte hoy de contar entre el público a nuestro colega Ángel Armendari, que es profesor de la Universidad de Cantabria y que fue responsable de todo el proyecto de la Gama de escalar la Gama C. Entonces yo creo que los detalles sobre el contexto nadie mejor que él para bueno, es un enterramiento colectivo típico del Calcolítico, es decir, son un montón de huesos de individuos que fueron enterrados en superficie dentro de la cueva, ¿no? Fueron depositados ahí. Entonces con el tiempo esos huesos se han ido revolviendo, etc. Entonces el hacha, como otras piezas también, alguna punta de flecha y demás, aparecen pues con el conjunto de huesos humanos, ¿no? Es imposible asociarlo a un esqueleto concreto o a un hueso concreto, ¿no? Aparece entre el mogollón de huesos, digamos, aparecen estas piezas, ¿no? Dentro de un enterramiento colectivo pues, normal, digamos. Sí. Yo sí, una pregunta que quería hacer, pero me ha parecido entender, no sé si lo he entendido mal, que diferencias entre hachas, digamos, de tipo simbólico, bien hechas, tal vez sin usar, incluso, como ponéis, por ejemplo, la propia hacha de la Dharma, y otras piezas más, digamos, de carácter utilitario, peor confeccionadas o más rudimentarias. Yo no estoy demasiado de acuerdo con eso, ¿no?
Has puesto tú mismo la diapositiva del hacha de Peñaoviedo y el de Cotró de la Mina, que están muy mal hechas. Están hechas, no mal hechas. Están hechas con lo justo para que sean útiles. No se han molestado en pulir la totalidad de la pieza, etc., ¿no? Y aparece en un contexto tan simbólico, no es un sepulcro dolménico, tan simbólico como es una cueva sepulcral. Yo no creo que haya piezas hechas ex professo, en este caso al menos, para formar parte de ajuares funerarios, ¿no? Me parece que el hacha de la garma incluso ya que ha sido utilizada. Yo no creo, como decías, que la contera, la parte, digamos, extrema al filo de la pieza se haya deteriorado por causas tafonómicas, del yacimiento. Es muy difícil explicar que en un contexto de tierra y demás haya sufrido esos golpes, ¿no? Yo creo que ha sido utilizada, como por otra parte es muy normal en muchísimas hachas de este tipo, que haya sido utilizada como mazo, martillo, algo así, por la parte de la contera, precisamente, ¿no? O sea, yo creo que es una hacha utilizada, tal vez no en el filo, pero sí por la contera, desde luego, ¿no? Y no creo que haya sido fabricada ex professo para ser depositada ahí. Lo mismo que el hacha del Cotró de la Mina, el de Peñaoviedo, etc. No creo que son piezas corrientes que, bueno, han sido depositadas como parte de un ajuar funerario sin más, ¿no? Creo yo. Hola. Sí, yo lo planteo como hipótesis porque otros autores lo han dicho también, pero también entiendo que el ajuar funerario no tiene por qué ser el ajuar perfecto, es decir, no tiene por qué ser la tumba de Tutankamón con todo perfecto, hecho ex professo para este tipo de piezas. También es cierto que la idiosincrasia, por decirlo de una manera, de cada zona megalítica de la península ibérica tiene que ser totalmente diferente. No hay esa homogeneidad que sí que hay en periodos posteriores. Es muy probable, totalmente factible que esas hachas hayan sido hechas ex professo o no. Depende del interés de la fabricación. Porque yo tampoco pienso que haya sido la mentalidad que existe, ¿no? De decir, un ajuar funerario está hecho para la vida posterior, ¿no? Para la gente, ¿no? Más allá. Depende de lo que entienda cada tribu, cada colectivo, cada grupo que han hecho esas hachas experimentadas, lo que hay más allá, ¿no? Y para qué preparan al muerto y para qué le ponen ese tipo de elementos. Si era, es que después estamos hablando de si era un guerrero, que si era el jefe, que si era el anciano o la anciana, no le vas a poner el mismo material. Después también tenemos contextos sepulcrales que decimos son todos funerarios, pero hay tribus amazónicas que entierran a unas personas en una zona con un ritual, otras prácticamente lo meten en un agujero y las dejan allí. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres que mueren en el parto se saquen rápidamente de la zona de la tribu y se pongan en otro sitio, y es un enterramiento también, pero es otro tipo de ritual, ¿no? Entonces estaremos hablando de que hay muchas posibilidades. Yo hago esa distinción por hacer una distinción, pero no es una distinción taxativa, porque dicen otros autores también, ¿no? Y por los contextos funerarios son bastante más suntuosos, pero porque es lo que encontramos, ¿no? Porque muchas veces los yacimientos al aire libre de hábitat, como sabemos, no se encuentran en buen estado de conservación, ¿no? La garma puede dar muchas alegrías en ese sentido porque es un yacimiento que puede dar, pues, responder esas preguntas, como usted dice. Sí. El origen de todos los materiales es una cuestión de oportunidad en los lechos de los ríos, o hay yacimientos, por ejemplo la diorica, la porfirita que ha mencionado ahí, o ya había canteras por transmisión oral en la que se podía ofrecer materiales. ¿O era cuestión de oportunidad a lo de los lechos? Bueno, hay unas cadenas operativas que dependen de una obtención. La cadena operativa quiere decir que se obtienen esos materiales, esas materias primas, esa roca, de algunos sitios en concreto. Hay una frontera, yo creo que es una frontera más psicológico-investigadora, que dice que los materiales de debajo de los Alpes se obtenían se encontraban en lechos del río, y no olvidemos también que hay cantos rodados en las playas. Y de los Pirineos para abajo también es lo que se dice, ¿no? Dice que no había canteras, ¿no? Salvo, pequeñas canteras, como el caso de las canteras
de la zona de Cataluña, que eran bueno, pues, pequeñas canteras que se hacían para obtener pequeños filones. Pero hay esa distinción que se hace, ¿no? Parece que, porque en el caso de Francia, pues lo que hablábamos ahora, en la zona de Mayenne, donde estaba el pulidor fijo con la excavación, aquellas ranuras que veíamos, aquellas ranuras más amplias, pues a pocos kilómetros hay una cantera de diorita, ¿no? Y se ha excavado. Lo que pasa es que yo creo que la investigación tanto en Italia como en España aún tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas, ver dónde se puede investigar, dónde no da para más, y evidentemente que si una persona puede obtener ese material en una playa o en un río, no va a ir a buscarlo, a hacer 2 metros de tierra para encontrarlo. Pero si la producción empieza a ser amplia y empieza a haber cadena de distribución, como es el caso de Francia, el noroeste, entonces sí que interesa ver dónde está ese filón, buscar ese filón río arriba e intentar hacer esa extracción para poder ponerlas en circulación, ¿no? Es otra cosa de las que empiezan en el Neolítico también, ¿no? Esa demanda. Aparte, una cosa que no dije, porque bueno, decir muchas cosas, es que el caso de estos materiales es curioso, porque son materiales que hasta ahora no se han utilizado hasta el Neolítico. Y había zonas en las que había mucha diorita, pero no se usaba, porque no valía para hacer talla lítica, talla para hacer pequeñas piezas, puntas, etcétera, lo que hablábamos. Pero en este momento hay un cambio, y todas esas zonas que eran zonas dependientes empiezan a exportar, empiezan a ver que tienen un trueque, una capacidad de cambio, y esa capacidad de cambio es la que genera pues otras redes sociales, otras redes económicas, etcétera, etcétera. Entonces ahí también es una cosa importante tener en cuenta, ¿no? Cómo en el Neolítico se empiezan a utilizar casi prácticamente todo tipo de materiales, todo se aprovecha. También, eso bueno, habría que explicarlo más, pero se llama ya la territorialidad, el trabajo que se realiza, la actividad que se realiza por las comunidades, empieza a tener un límite, empieza a tener límites. De hecho, en Galicia se habla de la arqueología espacial, orientada hacia el megalitismo, Felipe Criado Aguado, hablan de que había cierta territorialidad. Todo esto es una influencia de la investigación que viene de Inglaterra, ¿no? Que los túmulos establecerían un cerco, una área de captación de esos materiales. Entonces, cuanto menos área tienes de captación de materiales, más tienes que explotar tu área de influencia y establecer intercambios. No sé si me he ido ya por los dedos. Sí. Había un par de vídeos también para ver, pero no da tiempo. No. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Bueno, pues entonces, Sermón, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. A ustedes. Esperamos el primer martes de octubre. Gracias.